Bajo el crepúsculo invernal, una nevada suave y silenciosa envolvía la ciudad. Valeria Rojas esperaba en la fila del comedor social, San Miguel, abrazando con fuerza a su hija de 3 años, Camila, para arroparlas del frío a ambas. La pequeña llevaba un abrigo y un gorro de color lila, una ganga que Valeria había encontrado en una tienda de segunda mano. Camila, con una confianza absoluta, apoyaba su cabecita en el cuello de su madre, ajena a la profundidad de su caída. Valeria tenía 28 años y era una mujer sin hogar. Hacía 7 meses que habían sido desalojadas de su apartamento, después de que perdiera su trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa. Su expareja, el padre de Camila, las había abandonado cuando Valeria le comunicó el embarazo. Sus propios padres habían fallecido en un accidente automovilístico 12 años atrás. Sin familia, sin ahorros y sin una red de apoyo que pudiera tenderles una mano, Valeria y Camila sobrevivían entre albergues, y en las noches en que estos estaban llenos, en el viejo sedán que era su último bien tangible. Aquel era uno de esos gélidos atardeceres de febrero que las había empujado hasta el comedor para personas en situación de calle, un lugar donde, al menos, podían recibir una comida caliente y descansar unas horas del inclemente reality de su existencia. Valeria hacía lo imposible por proteger a Camila de lo peor, intentando enmarcar su precaria situación como una gran aventura, pero el miedo y la angustia eran sus compañeros constantes. La fila avanzaba con lentitud, y Valeria, casi en trance, observaba a través de los vidrios empañados del centro comunitario a los voluntarios que servían los alimentos. Entonces, el aire se le atoró en el pecho. Incluso después de 14 años, lo habría reconocido en cualquier parte. El mismo cabello oscuro, aunque ahora peinado con un estilo impecable. Los mismos rasgos marcados y serios, pero afilados por la madurez y la elegancia. Se movía con la misma seguridad tranquila de siempre, pero todo lo demás en él era distinto. Vestía una chaqueta de sport de un tono oscuro y de un corte que probablemente costaba más de lo que Valeria ganaba en un mes en su antiguo empleo. Y portaba la postura erguida de un hombre que había alcanzado el éxito. Era Diego Montenegro, su primer amor, el joven con el que había salido durante toda la preparatoria, con quien había soñado un futuro hasta que la vida los llevó por caminos separados. Una ola de pánico se apoderó de Valeria. No podía permitir que él la viera así, sin techo, desesperada, haciendo fila en un comedor social con una hija a la que apenas podía alimentar. Dio media vuelta, decidida a escapar, pero en ese preciso instante, Camila comenzó a quejarse, cansada, helada y hambrienta. «SHHH, mi amor, ya casi», murmuró Valeria, meciéndola. Pero los lloriqueos de Camila se intensificaron. «Mami, tengo hambre», sollozó la niña, enterrando su rostro en el hombro de su madre. Habló que hoy comeríamos algo caliente. Valeria sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. No podía irse ahora. No podía defraudar a su hija una vez más. Respiró hondo y se mantuvo en la fila, rogando para que Diego, por algún milagro, no la viera, no reconociera en aquella mujer demacrada y con un niño en brazos a la joven llena de sueños que él una vez había amado. Sin embargo, cuando finalmente llegaron al frente de la zona de servicio, Diego alzó la vista de la olla de guiso que estaba sirviendo y sus miradas se encontraron. Valeria vio cómo en su rostro se dibujaba primero el reconocimiento, luego la conmoción, finalmente, algo que se parecía al dolor. «Valeria», dijo él, en un susurro casi inaudible. «Hola, Diego», logró articular ella con una voz trémula. Había pasado una eternidad. Camila dejó de llorar y observó la interacción con curiosidad. Diego miró a la niña, luego de nuevo a Valeria, y aunque su rostro se tornó impasible, ella podía ver la tormenta de preguntas detrás de sus ojos. «¿Es mi hija, Camila?», dijo Valeria en voz baja, respondiendo a la pregunta no formulada. «Tiene 3 años». «Es preciosa», comentó Diego, y su voz sonó genuina, sin rastro de condescendencia. Llenó 2 cuencos hasta el borde con el guiso caliente, añadió 2 generosas porciones de pan, con las manos levemente temblorosas, se los alcanzó a Valeria. «Tomen, por favor. Allá al fondo hay unas mesas, está más cálido». «Gracias», musitó ella, sin atreverse a sostener su mirada. Encontró una mesa en un rincón, sentó a Camila en una silla y comenzó a ayudarla con la comida caliente.
La niña comía con avidez, y Valeria sintió un alivio agridulce al saber que, al menos esa noche, su hija no se acostaría con el estómago vacío. Estaba tan concentrada en Camila que no notó la aproximación de Diego hasta que éste dejó suavemente una bandeja con 2 tazas de chocolate humeante sobre la mesa. Galletas y un pequeño oso de peluche. Pensé que le podría gustar a tu hija, dijo, tomando asiento frente a ella sin pedir permiso. Si no te molesta. Los ojos de Camila se abrieron como platos ante el animalito de felpa. ¿Para mí?, preguntó con timidez. Para ti, confirmó Diego, sonriéndole con suavidad. ¿Cómo te llamas? Cami, respondió la niña, apretando el oso contra su pecho como si fuera un tesoro. ¡Qué nombre tan bonito!, dijo él. Luego, dirigió su mirada a Valeria, y ella podía ver cómo buscaba las palabras correctas. Valeria, no quiero ser intrusivo, pero, ¿podemos hablar? Por favor. Valeria asintió lentamente, las palabras huían de ella. ¿Cómo podía explicar el abismo entre la mujer que fue y la mujer en la que se había convertido? ¿Cómo podía enfrentarse al hombre que la había conocido cuando aún soñaba, cuando todo parecía posible? ¿Qué pasó?, preguntó él con suavidad. Lo último que supe, trabajabas en esa firma de abogados del distrito financiero. Así era, respondió Valeria en un hilo de voz. Pero quedé embarazada, el padre nos abandonó, mis padres ya no estaban, me quedé completamente sola. Intenté sobrellevarlo, mantener el trabajo y cuidar de Cami, pero la guardería era demasiado cara y el agotamiento era constante. Al final, cometí demasiados errores y me despidieron. Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Gasté todos mis ahorros intentando mantener el departamento, pero no conseguía otro trabajo con un salario que cubriera tanto el alquiler como el cuidado de Camila. Hace 7 meses, nos desalojaron. Hemos estado viviendo en albergues cuando hay cupo, y a veces en mi auto. Esta noche hacía demasiado frío para dormir en el coche, así que vinimos aquí. El rostro de Diego palideció visiblemente. Una mueca de dolor genuino nubló sus ojos. Valeria, no tenía ni idea. Lo siento tanto. No es tu culpa, se apresuró a responder ella, desviando la mirada hacia su taza de chocolate. No es culpa de nadie. Así es la vida a veces. ¿Y el padre de Camila?, preguntó Diego con una voz que intentaba, sin éxito, sonar neutral. Se fue, respondió Valeria con una sencillez que escondía años de amargura. Quería que terminara con el embarazo. Cuando me negué, se desvaneció. No he sabido nada de él en más de 3 años. Un silencio denso se instaló entre ellos, roto solo por los balbuceos de Camila, que ahora conversaba animadamente con su nuevo oso de peluche. Diego observaba a la niña, y la línea de su mandíbula se tensaba bajo la piel. Finalmente, habló. Este comedor, lo financio. Llevo haciéndolo desde hace 6 años, desde que vendí mi primera empresa de desarrollo de software. Vengo aquí como voluntario una vez por semana porque necesito recordarme que el éxito no tiene ningún sentido si no puedes tender la mano a los demás. Valeria lo miró atónita, procesando la información. Las piezas encajaban, la elegancia discreta de su ropa, la autoridad natural que emanaba. Eres el dueño de este lugar. Lo financio a través de mi fundación, corrigió él con suavidad. Pero, en esencia, sí. Jamás se me habría pasado por la cabeza que te encontraría aquí. Si hubiera sabido que estabas pasando por dificultades, Valeria, si hubiera tenido la más mínima idea de que necesitabas ayuda, habría movido cielo y tierra para localizarte. Perdimos el contacto, murmuró ella, jugueteando con una miga de pan. Después de que te fuiste a esa universidad en Texas y yo me quedé aquí, nuestras vidas simplemente tomaron rumbos diferentes. Yo pensé en ti, confesó él, su voz bajando hasta convertirse en un susurro íntimo. Mucho más de lo que es razonable admitir. Me preguntaba constantemente qué habría sido de ti. Si serías feliz, si alguna vez pensarías en mí. Construí negocios, acumulé riqueza, logré cada objetivo material que me propuse, pero nunca encontré nada que se pareciera a lo que sentía por ti. Ninguna otra relación tuvo esa intensidad.
Valeria sintió como una lágrima caliente se deslizaba por su mejilla y la enjugó con un movimiento rápido y furtivo. Diego, no tengo un hogar. Alimento a mi hija en un comedor de caridad. Ya no soy la chica que recuerdas. Estoy, hecha pedazos, desesperada y aferrándome a la cordura por un hilo. No estás hecha pedazos, refutó él con una vehemencia que la sobresaltó. Eres una madre que está haciendo todo lo humanamente posible por proteger a su hija. Estás trabajando el triple de lo que he trabajado yo jamás, solo para sobrevivir. Eso no es debilidad, Valeria. Eso es una fuerza feroz. Es la forma de amor más poderosa que existe. Se inclinó sobre la mesa y tomó su mano entre las suyas, que eran grandes y cálidas. Permíteme ayudarte. Por favor, te lo ruego, déjame ayudarte a recuperar el control de tu vida. No puedo aceptar caridad, argumentó ella, aunque cada fibra de su ser le gritaba que dijera que sí. No seré tu caso de compasión. No eres un caso de compasión, declaró él, sosteniendo su mirada con una intensidad abrumadora. Eres la mujer a la que nunca dejé de amar. La mujer que pasé los últimos 14 años intentando reemplazar, sin éxito. Eres la madre de Camila, y ella merece algo mejor que dormir en albergues o en el asiento trasero de un automóvil. Por favor, Valeria, no dejes que el orgullo te impida aceptar una mano tendida en el momento en que más la necesitas. Durante las semanas siguientes, Diego movió sus influencias con una eficiencia discreta. Las instaló en un acogedor apartamento amueblado en una zona segura de la ciudad, que insistía en que pertenecía a su holding y que permanecía vacío. Se convirtió en un arquitecto de su renacimiento, ayudó a Valeria a redactar un currículum vitae moderno y potente, la puso en contacto con reclutadores de sus vastas redes profesionales y se aseguró de que Camila tuviera toda la ropa, los juguetes y los libros que necesitaba. Pero su ayuda fue más allá de lo material. Los fines de semana, los llevaba a ambos a pasear por el parque, a visitar museos interactivos y a pequeños cafés, mostrándole a Valeria, lentamente, que la vida podía ser algo más que una lucha constante por la supervivencia. Al principio, Valeria vivía a la espera de la decepción. Estaba convencida de que era cuestión de tiempo que Diego se diera cuenta de su error y se retirara, como todos los demás en su vida. Pero él persistió. Aprendió que a Camila le encantaban los tallarines con salsa de tomate y que su cuento para dormir favorito era el de La oruguita hambrienta. Abrazaba a Valeria en silencio cuando el peso de recomenzar su vida la hacía llorar de frustración y agotamiento. Era paciente, constantemente amable y estaba profundamente presente, de una manera que Valeria ya ni siquiera creía posible. 3 meses después de aquella noche crucial en el comedor, Valeria consiguió un puesto estable como gerente administrativa en una agencia de diseño local. El salario era modesto pero suficiente para, con un cuidadoso presupuesto, alquilar un pequeño apartamento para ella y su hija, garantizándoles por fin la estabilidad y la independencia que tanto anhelaba. El día que fue a darle la noticia a Diego, con una mezcla de agradecimiento infinito y un doloroso desapego, él la detuvo en la puerta del apartamento que les había prestado. Sus ojos, usualmente tan serenos, brillaban con una emoción desbordada. «No te vayas», le suplicó, su voz quebrada por un nudo de sentimientos. «No porque crea que me necesitas, sino porque yo te necesito a ti. Porque me enamoré de ti cuando teníamos 16 años en aquella clase de literatura, y me he vuelto a enamorar de ti cada día de estos 3 meses. Porque Camila me llama, tío Diego, y me pregunta cuándo volveré, y escuchar eso me hace más feliz que cualquier contrato millonario que haya firmado jamás». Tomó sus manos entre las suyas, con una ternura que le partió el corazón. «No te pido que te quedes por obligación o por gratitud. Te pido que te quedes porque te amo. Porque ustedes dos, Camila y tú, son la familia que mi corazón siempre estuvo buscando sin saberlo. Porque cada momento a su lado es, para mí, como volver a casa después de un viaje eterno». Valeria observó el rostro de aquel hombre que la había encontrado en su punto más vulnerable y no había visto un proyecto de caridad, sino a la mujer cuya esencia siempre había amado. Recordó cómo le leía cuentos a Camila con distintas voces, incluso después de jornadas agotadoras de negocios. Pensó en cómo no solo le había ofrecido recursos, sino que le había devuelto la dignidad, no solo le había dado una ayuda, sino que le había entregado una esperanza tangible.
Yo también te amo, susurró, mientras más lágrimas, esta vez de felicidad pura, recorrían su rostro. Creo que, en el fondo, nunca dejé de hacerlo. 1 año y medio más tarde, celebraron su boda en una ceremonia íntima y emotiva, precisamente en el comedor social, San Miguel, el lugar que había marcado el recomienzo de sus vidas. Camila, ya con 5 años, fue la encargada de llevar los anillos, radiante con su vestido floreado. Muchos de los comensales que compartían la lucha diaria por la supervivencia fueron invitados como testigos de honor, porque Diego y Valeria querían honrar sus raíces, recordar el lugar desde donde habían partido y celebrar el largo camino que habían recorrido juntos. Diego procedió a adoptar legalmente a Camila, dándole su apellido, sobre todo, el amor incondicional de un padre. Juntos, continuaron sirviendo como voluntarios en el comedor, enseñándole a la niña que la verdadera abundancia reside en compartir lo que se tiene con quienes menos tienen. Y Valeria, desde su nueva posición de fuerza y seguridad, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a brindar asesoramiento y recursos a madres solteras en situación de vulnerabilidad, utilizando su propia experiencia como un faro para guiar a otras mujeres que, como ella una vez, sentían que la esperanza se les había agotado. Esta historia de segundas oportunidades y amor que todo lo puede merece llegar a más corazones. Suscríbete al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias conmovedoras. Dale like y comenta. ¿Qué fue lo que más te emocionó? ¿Crees que el destino actúa de formas misteriosas? Nos encanta leer tu opinión. Comparte este vídeo con tus amigos. Lleva este mensaje de esperanza a alguien que lo necesite. Un simple clic puede hacer la diferencia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.